Listo. Listo, profe Gonzalito, puede empezar. Habilíteme. Listo. Siguiendo con el estudio del ADN que estudiantes, el día de hoy vamos a ver lo que es las mutaciones y los agentes mutágenos. Las mutaciones es un cambio en el ADN que se encuentra en el cromosoma. ¿Qué quiere decir? Es un cambio en el material hereditario de todos los seres vivos. Este ADN de un organismo influye a que cambie el aspecto físico, el comportamiento, la fisiología de todos los aspectos de la vida de un individuo. Clarito, a eso llamamos mutación. Cambia en el aspecto físico, en su comportamiento o en su fisiología, el funcionamiento de algún órgano, ¿sí? De alguna parte de nuestro cuerpo. Por lo tanto, un cambio en el ADN de un organismo puede producirle cambios en todos los aspectos de su vida. Una mutación es un cambio en la secuencia del ADN. Verán, secuencia en el ADN. Estas mutaciones son el resultado de errores al querer copiar el ácido desoxirribonucleico durante la división celular. Estas mutaciones se pueden dar por la exposición a radiaciones ionizantes o a utilizar sustancias químicas denominados mutágenos o alguna infección provocada por un virus. Las mutaciones de la línea germinal se producen en los óvulos y en el esperma que contiene a los espermatozoides y que puede transmitirse a la descendencia, mientras que las mutaciones somáticas se producen en las otras células del cuerpo y no pueden pasar a los hijos, solo en las células sexuales, ¿no es cierto? Ya. Las mutaciones cromosómicas. Vamos a hablar sobre, como estamos hablando de los cromosomas, dice, son el producto de cambio en la organización o en el número de cromosomas. Como vimos en la anterior clase, la trisomía del cromosoma 21 que provoca la enfermedad del síndrome de Down. A diferencia de las mutaciones génicas, se supone cambios moleculares específicos. En las mutaciones cromosómicas se altera la disposición de secuencias extensas del ADN. ¿Qué quiere decir? Las alteraciones de los nucleótidos que enunciábamos, como la adenina, la guanina, la citosina y la timina. No va a haber una secuencia. Posteriormente veremos cómo está dada esta secuencia. Las mutaciones que solo afectan al número, es decir, que aumentan o disminuyen la cantidad de cromosomas, se les denomina mutaciones numéricas. Mientras las que alteran la organización de los genes, afectando así a la estructura del cromosoma, se le denomina mutaciones estructurales. Entonces, por el número de cromosomas se llaman numéricas, y si se altera su estructura, le llamamos mutaciones estructurales. Ya. Aquí tenemos, jóvenes,
un mapa conceptual o mapa mental de las mutaciones. Para algunos estudiantes que todavía les veo que no entienden cómo hacer un mapa conceptual. Entonces, máximo deberían ir 1, 2 o 3 palabras. Pero en este mapa conceptual les estoy explicando ciertas características de estas mutaciones. Según las células afectadas, las mutaciones pueden ser germinales o sexuales y en las glándulas somáticas. Las germinales, dice, afectan a los gametos o células madres que transmiten a la descendencia. Sobre ellas actúan por selección natural. Las somáticas afectan a las células somáticas y a sus descendientes, afectan al individuo, no son hereditables, no juegan un papel importante en la evolución. Según la extensión del material genético afectado, los genes, dice, son cromosómicas, son génicas y son genómicas. Las cromosómicas afectan la disposición de genes en el cromosoma. Génicas provocan cambios en las secuencias de los nucleótidos de un gen, como les enunciaba anteriormente. ¿Cuáles son los nucleótidos? Y las genómicas alteran el número de cromosomas típico de la especie o de un individuo. Según su efecto, las mutaciones pueden ser perjudiciales, neutras y beneficiosas. Lo que más nos interesa saber son sobre las perjudiciales, ¿no es cierto? Las que van a dañar algún tejido, órgano. Y según su origen, las mutaciones pueden ser al azar, por algún golpe, ¿no es cierto? Y las provocadas por un agente químico o un agente mutagénico. Ya. Aquí tenemos un cuadro sobre las mutaciones cromosómicas, ¿no es cierto? Ustedes saben que un cromosoma tiene sus cromátidas o brazos y unidas por el centrómero, ¿no es cierto? Esa es la composición de un cromosoma. 2 brazos o cromátidas y un centrómero. Las mutaciones cromosómicas, como dice su nombre, afectan a un cromosoma y por ende a varios genes, porque estos genes se encuentran dentro del cromosoma. Y de ahí que tenemos un número incorrecto de genes, sobrecruzamiento erróneo por apareamiento desigual en la profase 1. Como vimos en la clase anterior, las etapas de la mitosis y de la meiosis, cuando ustedes encuentren con números romanos, el 1, el 2, ¿sí? Siempre vamos a hablar de meiosis. Les aclaro. Si no hay el número romano, hablamos de mitosis. Si está agregado un número romano, son fases de las células sexuales, en este caso, la meiosis. Entonces, ¿qué puede provocar? De lesiones cromosómicas o duplicaciones. Aquí tenemos los gráficos. Alteración en el orden de los genes. Inversiones, translocaciones, transposición. ¿Sí? Ya. ¿Qué son agentes mutágenos? En biología, un mutágeno
es un agente físico, químico o biológico. Repito, un mutágeno es un agente físico, químico o biológico que altera o cambia la información genética. Usualmente lo que cambia es el ADN y ello incrementa la frecuencia de mutaciones por encima del nivel natural. Cuando numerosas mutaciones causan el cáncer, adquieren la denominación de agentes mutágenos cancerígenos. Mutágenos físicos son los más dañinos, hereditarios y enfermedades, dice, congénitas. Ejemplos de los mutágenos físicos. Ustedes están escuchando hoy la enfermedad de moda en esta época es el Alzheimer, que es una enfermedad nerviosa degenerativa marcada por una senilidad prematura que causaría daño genético en el cromosoma número 14. ¿Sí? Los mutágenos químicos. Se encuentran todas las sustancias químicas que se pueden imaginar, ejemplo de los alimentos y sustancias de uso cotidiano. Los colorantes, especialmente en los embutidos. Un sano consejo, si van a consumir embutidos, sí, cojan y sumerjan en agua para que salga ese pigmento, ese colorante. Ustedes en mucho ven o no ven con tal de consumir, dice, ciertos productos, ciertos alimentos están elaborados, dice, con productos transgénicos, ¿no es cierto? Le dañan los genes, no es un producto artificial y eso a la larga nos va a perjudicar a nosotros. Entre los químicos, repito, están los colorantes, dice el humo de tabaco y algunos fármacos. Realmente eso es malo, por eso les aconsejo no automedicarse, jóvenes. Con esto que nos sucedió, que nos pasó de la pandemia, tenemos a como de lugar, creo yo, hacer un esfuerzo. Si nos enfermamos, tenemos que ir donde el médico. Eso es lo correcto. Sí, primero es la salud, pero no es de coger y automedicarse. No todos tenemos la misma constitución. Por eso es que a algunas personas le recomienda el familiar, el amigo, tómese este fármaco, tómese esta pastilla, a mí me hizo bien, pero ya les digo, no a todos nos va a hacer bien, nos va a desinflamar, nos puede perjudicar. Entre los mutagénicos biológicos tenemos las posibles fuentes de mutágenos biológicos pueden ser todos los preparados de naturaleza biológica utilizados en medicina profiláctica o terapéutica, como pueden ser vacunas, antitoxinas, sangre, suero y los antígenos. Ya. Aquí ustedes vemos otro cuadro de los agentes mutagénicos. Sí, dice los físicos, por radiaciones ionizantes. Por eso es que las personas que trabajan en laboratorio, al tomar los rayos X, siempre su cuerpo está protegido, digamos, por un mandil de cuero, para que las radiaciones que emite la máquina al realizar la tomadura de rayos X no le perjudique en futuro a las personas. Las radiaciones ultravioletas, ustedes escuchan hoy a diario, la intensidad de estos rayos UV
son perjudiciales y nos pueden causar cáncer o alteraciones mutagénicas, rayos X, alfa, beta y radiaciones de los elementos radio, uranio y cobalto. Entonces, sí son perjudiciales. En los químicos, dice generalmente los que ustedes más escuchan, alcaloides, que se encuentran en algunos productos, en algunos alimentos, ¿sí? Por ejemplo, en la lechuga, cuando ustedes hacen el corte del tallo de la lechuga, sale un líquido blanquecino. Generalmente está constituido de alcaloides, que en sí le recomiendan a las personas que no pueden dormir. La cafeína es un mutágeno químico. Dice, alquilantes, el gas mostaza, hay cancerígenos, el benzopireno, drogas. Ya le contesto, por favor, ya, sí, diga. Profe, ¿qué son los alcaloides? Ya, alcaloides, eso le digo. Profe, Vendrían a ser, en ciertos productos, son, como les digo, un tipo de drogas, ¿sí? Hay diversos tipos de alcaloides, por eso a personas que no pueden conciliar el sueño, le dan medicación en base a cierto tipo de alcaloide, ¿sí? A veces, por ejemplo, la cafeína. Generalmente, cuando las personas tenían exámenes, no querían sacar mala nota, pasaban estudiando toda la noche. Entonces, lo recomendable, supuestamente, ellos toma café para no dormirse y estar estudiando. Pero ya les digo, con el tiempo, eso sí es daño. Dice drogas, LSD, la nicotina, como ustedes les decía anteriormente, el tabaco. Tiene más de 300 sustancias cancerígenas. Entonces, a todo mundo le hace daño. Al fumador activo le perjudica. Y peor le perjudica al fumador pasivo, al que convive con un fumador activo, le perjudica. Entonces, por eso es que hoy es recomendable en el caso de la mejor manera a nuestros padres, es decir, papi, si él fuma, salga a un sitio, salga a la terraza, no esté junto a las demás personas. Y los agentes mutágenos o mutagénicos biológicos, tenemos ciertos tipos de virus o de bacterias. A ver, diga yo. Dicen, y el humo del tabaco, oye, en qué puede llegar a afectar a uno si, o sea, solo se lo vuelve o no se llega a afectar en A nada? ver, usted está inhalando, está al lado de una persona que fuma, ¿sí? Esos gases que salen al aire, a la atmósfera, usted está inhalando, porque nosotros supuestamente respiramos. Y no es que solamente vamos a respirar el oxígeno. Hoy vivimos generalmente en un ambiente, ¿no es cierto?, totalmente contaminado. ¿Sí? Imaginémonos el smog de los vehículos. A ver, solamente analicemos el cambio que tuvimos cuando comenzamos la cuarentena, ¿no es cierto? El no haber buses, como nuestro campo, como nuestra Pachamama cambió totalmente, ¿no es cierto? Que si podíamos salir a respirar ese tipo de aire en donde el principal componente es el oxígeno que necesitamos para vivir, era mucho mejor
Pero ya comenzamos de nuevo con el parque automotor, las empresas, ¿no es cierto? A la emisión de gases, nuevamente se contaminó el ambiente. Entonces, imagínese estar al lado de un fumador. Usted está inhalando, ¿sí? Y esos gases, hablemos así, se van adentrando a nuestro aparato respiratorio y nos perjudica. ¿Sí? Ya. A ver, les aclaro. Dice, leer sobre las mutaciones en las páginas 38, 39, 40, los que tengan del libro de biología del ministerio. O pueden buscar un libro de biología en donde existan mutaciones, leen y luego hacen un resumen sobre las mutaciones, los tipos de mutaciones. Hasta ahí estamos claros. Ya. Eso van a poner en el cuaderno como teoría. A más de eso, realizan un mapa conceptual de los agentes mutagénicos. Ya les indiqué cómo es un mapa conceptual. Y dibujar un cromosoma y poner los nombres de sus partes. Ya. ¿Qué van a subir al Classroom? Escucharán bien. ¿Qué van a subir al Classroom? ¿Sí? El mapa conceptual y el dibujo de los cromosomas. Eso suben. ¿Sí? El resumen no subimos, Licen. No, el resumen guarden en el cuaderno. Claro que el mapa van a hacer el dibujo, pero solo las dos últimas partes suben para constatar que ustedes están trabajando. ¿Sí? Ya, Licen. Si ya volvemos, como les dije yo, si ya volvemos a la fase 2, por grupos iremos al colegio y ahí yo tranquilamente puedo revisar los cuadernos. Señor Ayo, prenda la cámara. Señor Burgos. Ahí se me apagó, Licen, perdón. Ya. Preguntas. No, Licen, por ahora ninguno. Ya. Como ustedes ven, en la actualidad, en un medio contaminado, todo es malo. ¿No es cierto? Hoy en nuestra alimentación consumimos muchos productos transgénicos. Ustedes compran las papas fritas, la funda de papas fritas, ahí dicen, les ponen ciertas sustancias transgénicas que en sí a futuro a la persona le va a causar daño. No podemos competir con las grandes empresas, ¿no es cierto? A veces somos adictos a la Coca-Cola. Estamos solo consumiendo. O a veces ustedes se van a la cantidad, no a la calidad. Ya, clarito, a la cantidad. Por el valor que cuesta la Coca-Cola no le compran, pero sí le compran la cola, el galón de Cola Max, ¿no es cierto? Porque dice un galón vale $2. En cambio, los 2 litros de la Coca-Cola me sale más caro. Entonces, generalmente ahí utilizan muchos colorantes. Como hoy les digo a ustedes, generalmente no caigan, ¿sí? El caso de los pollitos. La mayoría de pollos que nos mienten, que son de campo, son pintados, son con colorantes. Por ganarse unos 5 o 10 centavos, sí, utilizan colorantes, los pintan, los pollos de color blanco y salen medios amarillos. ¿Y qué nos dicen? De campo. Y nosotros estamos, ¿qué? Aceptando eso. Entonces, cuando le cocinan,
están lavando, se sale este colorante, ¿no es cierto? Pero si le tienen 2, 3, 4 días en la nevera, este colorante se filtra al tejido muscular y por eso es el color, ¿sí?, de la carne de estos pollos, ¿sí? Como les decía, consumir muchos embutidos también perjudica. Entonces, tenemos que ¿Qué hay que comer realizar entonces, Licen? algo orgánico. A ver, hoy O un comer una tiempo, zanahoria, listo. como La les he dicho, salchipapa. no podemos competir con las transnacionales, las grandes empresas, porque ellos aportan gran cantidad de impuestos al fisco, al Estado, pero no podemos, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a prohibir, eliminarla de aquí a la fábrica Coca-Cola si es a nivel mundial? ¿No es cierto? Juris es una empresa a nivel mundial. Entonces, ¿cómo le vamos a decir no? Es como cuando alguna vez yo les decía, a ver, porque nos vemos hoy, bueno, es necesario por esta fase la tecnología. Imagínense que se fuera Movistar, Claro, y las demás empresas que nos dan la comunicación. A ver, ¿creen que CNT nos va a abastecer a nosotros? No, no es cierto. Imagínense para el gobierno, Movistar, el estar aquí, me pongo en la imaginación, anualmente que pague unos 2.000 millones. Supuestamente nos da buena conectividad, todo eso, pero imagínense, nosotros somos solo consumistas. Por eso Movistar se queda en el país. A ver, nunca nos gusta lo nuestro, ¿no es cierto? Todo es lo extranjero. Pero es que da mejor calidad, pues. Da mejor calidad. No, usted puede hacerle de